Bueno, Ingrid, muchísimas gracias por estar en esta sección de Entrevidas TV en casa. Hola Mauro, pues muchas gracias por la invitación. Hola a todos, desde acá, desde Monterrey, México. Pues qué gusto estar aquí contigo en esta charla. Un placer, la verdad que es un placer. Voy a estar hablando con Ingrid Bringas, que publicó, bueno, en la Argentina también un libro, en Libroamérica, y el libro se llama Flechas que atraviesan la espesura de la noche. Me encantó el nombre. Y antes de hablar del libro, quería preguntarte, bueno, ya lo dijo ella, pero está en Monterrey, México. Quería preguntarte, ¿cómo nace tu amor por la literatura? ¿Por dónde arrancás a leer, digamos, ya de chica? Bueno, mi amor por la literatura fue básicamente desde la adolescencia. Empecé leyendo como todo joven los clásicos, ¿no? Que te imponen un poquito por ahí a leer durante la estadía en la educación secundaria, que le llamamos aquí en México, y el bachillerato. Y bueno, más tarde en el bachillerato descubrí ahí ya una serie de autores, como fue Sor Juana Inés de la Cruz, que es como las poetas más representativas eh, de la poesía en México. Leer Octavio Paz, leer a Borges, leer a Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces, dentro de esos géneros, tanto de la poesía como de la narrativa, fue pues por ahí dando pues mi ojo, mi buen gusto más bien, y acercándome mucho más a la poesía, ¿no? Para que surgiera más ese interés. No fue sino hasta después de que terminé la facultad, cuando mi interés por la poesía y sobre todo escribirla fue más, como más intenso, si pudiéramos decirlo, ¿no? Adentrarme más en el género, pero ya no solamente desde el ámbito de ser solamente lectora, sino también ser escritora. Y fue ahí cuando, alrededor de los 20, 21 años, eh, empecé en talleres aquí en Monterrey, precisamente en el Consejo para la Cultura y las Artes, y pues empecé a publicar en algunas revistas electrónicas e impresas. Y pues bueno, ahí es el comienzo, ¿no? Cómo se fue dando la raíz de mi escritura, pudiéramos decirlo así. Siempre, digamos, o en tus comienzos, ¿estuviste abocada a escribir poesía o también escribiste narrativa? Narrativa no me he adentrado. He escrito solamente colaboré en una breve antología aquí en México que es de crónica. Entonces es lo único que he escrito, y un cuento, ¿no? Para una publicación que se hizo en una revista universitaria, pero la narrativa no ha sido como un campo que he querido explorarlo, pero no me he adentrado completamente, y al que le tengo realmente mucho respeto, porque siento que hay que tener una fuerza narrativa eh, muy propia e interesante. Y siempre me he sentido muchísimo más cómoda con la poesía, siempre me ha parecido mucho más, de cierta manera, melodiosa o más musical. Pero bueno, esas son palabras que te puedo decir, soy poeta, ¿no? Entonces los Claro. poetas siempre vamos a decir que... Pero bueno, quizás en algún momento digamos, te agarran ganas de por ahí escribir un cuento, una novela, nunca se sabe, ¿no? Eh, Claro, claro. y bueno, hablando puntualmente del poemario que se publicó acá, pero bueno, vos tenés publicaciones por varias partes, estuve leyendo, ¿no? Y por varias partes del mundo, ¿no? Traducciones. Sí. Bueno, debe ser algo increíble, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia, por ejemplo, que, bueno, ahora estemos hablando de un libro que está publicado en Argentina, que todavía no tenés el ejemplar físico? Bueno, ¿cómo es esto cómo llegaste a, por ejemplo, a publicar en Argentina? Bueno, mira, este libro, precisamente Flechas que atraviesan la espesura de la noche, fue un libro que obtuvo una mención en el 12º Premio Internacional Gastón Vaquero, perdón, en Salamanca, España, en el 2019. Eh, Al principio, la convocatoria tenía como no muy bien definido si iba a haber publicación de la mención honorífica, solamente para el ganador. Al final, por ahí Denise empezó a leer mi poesía a través de la antología de 140 poetas iberoamericanas que ella editó. Y pues fue muy interesante porque le atrajo mucho la obra que estaba yo realizando en ese momento,
y ella se contactó conmigo y me dice, oye Ingrid, me gustaron tus poemas de la antología, ¿tienes algo actualmente que desees publicar? Y le dije, mira, tengo este libro que es precisamente el que obtuvo la mención. Le dije, no he firmado contrato con ellos, con la editorial que publica el premio y que hace el premio, porque no hay nada definido. Entonces tenía como esa libertad de elegir algún editorial, ¿no? O definitivamente como tratar de ver si la editorial estaba interesada en publicarlo. Entonces le dije, te lo mando. Y bueno, me dijo que le gustó mucho. Al final, bueno, pues la editorial me dijo que no, que solamente iban a publicar al poemario premiado y que estaba pues en toda la libertad de hacer con él lo que yo quisiera. Y bueno, finalmente lo arropa Denise con muchísimo gusto y me dice, sí, o sea, me encantó, vamos a publicarlo en Iberoamérica. Yo encantada porque no solamente su poemario, sino también el de Janina, el de Corva, que también lo publicó Iberoamérica. Me gustó muchísimo pues todo este diseño, no solamente los interiores y las portadas, y me pareció un diseño Janina muy Giglio. bien cuidado. Entonces, en el trabajo editorial que hace Denise, yo creo que ha sido uno de los trabajos con los que más contenta me he sentido de las editoriales con las que he trabajado, porque además es una chica muy joven, trae unas ideas muy frescas, ella es traductora también, entonces sí me parece que ella tiene un muy buen ojo pues para esta cuestión editorial que me parece súper importante y hubo un trabajo mutuo entre ella y yo al momento de corregir algunos textos, de hacer unas modificaciones, entonces eso para mí fue maravilloso trabajar con ella. Sí, es muy interesante el trabajo que está haciendo como editora. Bueno, la nombraste, pero digo también el apellido para la persona que no la conozca. Denise Griffith es la editora de Iberoamérica. Es muy bueno esta posibilidad, es muy buena esta posibilidad que se te dio, ¿no? Digamos, de Claro, rebote, ¿no? sí, sí, Tener una sí. mención y que igualmente puedas conseguir una editorial. Es muy buena la calidad también como libro objeto que tienen en Iberoamérica y es muy bueno el trabajo de Denise. Te quería preguntar, por ejemplo, ¿qué sugerencias? Me gusta mucho siempre hablar un poco de cómo fue el trabajo con el editor. A veces llega demasiado pulido que no hay ningún trabajo, ¿no? Pero, digamos, ¿tuviste algún aporte de ella o de la editorial que hayas considerado fundamental o ya llegó demasiado trabajado el poemario? Hubo ahí algunos cambios, sobre todo en la estructura de los poemas, en el acomodo de los textos, en algunas, me parece que fue como uno o dos nombres de algún poema en el que ella me hacía una sugerencia, ¿no? Me decía, oye, ¿te gustaría que sí se nombrara así este poema o quieres dejarlo de tal manera? Entonces, fue como una relectura también de mi propia obra y eso estuvo padrísimo, me gustó muchísimo. Entonces ahí hacíamos comentarios y fue un trabajo corto, pero sí hubo, claro, hubo trabajo de parte de las dos, no fue un poemario que llegó así, al 100% listo como para imprenta, no. Y eso a mí me gusta mucho, cuando el editor se, se sumerge un poquito también a la obra del autor y trabaja con él, va de la mano para como desarrollar y que la obra quede perfecta, ¿no? O si no perfecta, que quede lo mejor posible y que no solo el autor, sino que también el lector como estén contentos con el producto que tienen al final, ¿no? No solamente los poemarios o no solamente cada texto narrativo, eh, o de cualquier género literario, sino también pues ese trabajo que ella hace desde todo, ¿no? O sea, fue muy meticulosa en cuanto, oye, tu biografía, cómo la quieres, más larga o más corta, la Y es muy bueno foto. también, Entonces, no sé si lo leíste fue muy todavía, pero cuidadosa con esos te detalles. recomiendo el libro que tiene también, que es muy bueno, que sacó por Iberoamérica, Carencia, y Carencia, sí, sí, sí. es muy bueno, te lo recomiendo. Es muy buena escritora y poeta. Te quería preguntar, ¿cuál fue el proceso de selección de los poemas que aparecen en el libro? Si, digamos, tuviste algún criterio como para que tengan cierto estilo, ciertos temas en común. Pues cuando se dio la escritura de este poemario, quería que fuera un poco distinto a lo demás que he escrito.
mis primeros poemarios están catalogados como algo muy pop, de cierta manera, o muy urbano, ¿no? Siempre trato como de hablar de esa cuestión de las ciudades, de lo urbano. También es una cuestión, también hay, después en los siguientes libros, pues entre las maternidades, la enfermedad, tengo un libro que habla sobre la enfermedad que fue publicado antes que se publica en Iberoamérica. Y dije, quiero que sea algo como más musical, pero también que hable de otras cuestiones, ¿no? Más allá del cuerpo, más allá del amor. Habla también de las paternidades, esa cuestión que a mí me pareció muy interesante y que pocas veces se toca, inclusive en años más recientes ya los poetas nos hemos atrevido a tocar desde todas las aristas posibles lo que es la paternidad, ¿no? Tanto la paternidad buena como una paternidad ausente Claro. o en un México como el que tenemos actualmente, que es un México pues digámoslo de esta manera, ¿no? Que ha sufrido la violencia desde hace más de una década y es precisamente la ausencia del padre, pero por la violencia en el país. Entonces, inclusive la paternidad tóxica también, o sea, la del padre violento. Entonces, también como muchos poetas, últimamente hemos tocado ya, hemos dejado, parece que de un lado lo maternal, pero sin olvidarlo. Entonces, nos hemos adentrado en otros temas como es la paternidad. Hablo mucho acerca, sí, del cuerpo, obviamente, pero desde una estructura más, ¿cómo llamarlo? Eh, como una casa, ¿no? Yo he dicho que este poemario, desde su estructura, es como una edificación de una casa, ¿no? Entonces, hablar desde el cuerpo y qué es lo que pasa en tu cuerpo, ¿no? Cuando mueres o cuando te Claro, es muy extrañan, o hablar interesante desde verlo la de esa manera. memoria o desde la ausencia. Entonces, son ciertas caras que tiene el poemario que te va llevando, no es una historia en sí, porque la diversidad que hay en el libro, pues te puedes topar ahorita un poema de la paternidad y después te estoy hablando acerca de un bosque o te estoy Claro. hablando, inclusive hay algunos poemas eh, que desde alguna condición yo no los había visto con esa cara y cuando los lee Denise me dice, pues es que estos son poemas totalmente LGBT, totalmente queer. Y digo, yo a veces no defino mi poesía como algo totalmente queer, sino solamente escribo, hago Claro, las escribí, imágenes, claro. las metáforas. Y esa fue también otra visión que me dio la editora, ¿no? Cuando empieza a hacer lectura del mismo. Y es un descubrimiento de tu obra que me parece muy importante. Bueno, y está bueno esto, viste, que el lector, bueno, en este caso el editor, pero digo, el lector también pasa que resignifica lo que uno escribe y por ahí vos escribiste sin pensar en esto que decís y de repente no te dice, mirá, esto va por acá y también está bueno, digo, cada uno hace su análisis, ¿no? Claro, Me gustaría, si puedes leer algún poema, ¿puede ser, Ingrid? Me encantaría. claro. Sí, sí, sí. Vamos a decir que, bueno, el libro se consigue en Argentina. Me imagino que en algún momento va a estar llegando a México. eh, Obviamente que el tema de la pandemia es un problema, ¿no? Lamentablemente, pero demoró mucho todo. Pero, ¿tenés pensado, mientras ahí buscas y elegís, ¿tenés pensado en algún momento visitar Argentina para presentarlo o algo? A futuro, ¿no? Sí, yo espero que pase pues pronto esto Sí, que por nos ha favor. afectado de alguna manera muchísimo a tantas personas. Este año precisamente tenía como la idea de viajar a Buenos Aires por un festival que iba a acudir a Chile, ya no se pudo por cuestiones obvias de la pandemia. Sí. Entonces, bueno, le comentaba a Denise que esperemos el próximo año esté por ahí, por Buenos Aires, es la idea, ¿no? No solamente pues presentar el libro, sino también pues conocer a tu editor, que es lo más Sí, interesante, ¿no? Porque normalmente cuando publicas en México pues conoces a tu editor claro. físicamente, pero aquí ha sido pues una relación a distancia muy curiosa y al final pues dices, no solamente quiero ir a presentar el libro, sino también conocer a la persona que hizo todo este gran trabajo Es que, del libro. Ingrid, mientras ahora va a salir algo, pero esto que decís, bueno, que
no conocía la editora argentina, y yo tengo anotado, digamos, que tus libros y fueron, bueno, tuvo varias traducciones al inglés, al francés, árabe y portugués. Y yo te pregunto, ¿fuiste, digamos, conociendo, por ejemplo, a algunos de los editores de otros países personalmente? Sí, claro. Por ejemplo, en Bolivia está uno de mis editores, de Yerba Mala Cartonera. Estos chicos en Cochabamba, Bolivia, publicaron en el 2016 una plaquette, un libro cartonero que se titula 1000 watts de amor electrónico. Y bueno, ellos realizan un festival padrísimo ahí en Cochabamba que se llama el Panza de Oro. Y en el 2018 me dijeron, pues ven. Entonces ahí fue algo muy interesante, ¿no? Porque conoces a tu editor, Sí, muy bueno. quien estuvo a cargo del trabajo de, pues también de la formación del libro. También es un chico que su trabajo es súper arduo y también está siempre muy enfocado en las obras que la editorial publica. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, me sorprendió, digo, pues está buenísimo llegar digamos, a idiomas que por ahí uno cuando escribe es impensado, ¿no? Claro, Qué interesante. Bueno, cuando quieras, si querés leer algo, yo tengo marcados algunos vale. ¿Cuáles tienes tú? costumbres sin respuestas, Ok, entre los pliegues, los ojos, pero bueno, elegí el que vos quieras, ¿eh? va. Vamos a empezar por el de los ojos, que es de los Dale. primeros poemas que constituyen este libro. Le contamos a la gente que, bueno, Ingrid está en Monterrey, México, todavía no tiene el libro, digamos, físico, va a leer de ahí, bueno, digitalmente, ¿no? Como todo ya, Claro, como claro, todo. sí. Va todo camino a Mira, eso. los ojos. Los amantes construyen sus cuerpos. Un trueno es testigo. Los dedos entre el cabello que lo inauguran van haciendo un baile. El ojo y la mano como dos aves que se bañan en la luna. El viento dilata sus ropas. Un golpe. La embestida desnudez de cada ola. ¿Hay Eh, algún poema que vos tengas como preferido? Si tenés que elegir uno. sí, claro, hay uno que me gusta mucho y es como una experiencia eh, propia entre lo propio y lo ficcionario, la ficción. Este que se titula, es el último poema del libro y se titula La música de las olas. El peligro del mar, esa otra forma de belleza, donde el mundo se abre. De niña me parecía una alberca infinita, donde escuchaba también esa música en sus caracolas. Hablo de mí, como el pez que se aferra al agua, hablo de todas mis vidas, mis dientes de tiburón, mis células fractales. Cuando hablo de mar, hablo de música, resistir. Abracé a papá la última vez que fuimos al mar y ahí perdí la pelota. Otro niño fue feliz. Ahora que mi sed de mar es una emoción rústica, ahora que no suena nada y todo es una epifanía, oigo la voz tan clara del niño que fui y alegre sí, sin más alegre, sin mirar atrás, donde pueden quererse las ausencias. Esto es agua. Las pocas veces que he sido feliz han sido junto al mar. La falda de mamá moviéndose como una ola. La vida estaba ahí, en el sudor del mar, en el olor de los otros, en la música del mar encajada como la boca en otros labios. Muy bueno, muy bueno. Si puede ser uno más, bueno, si querés alguno más que elijas vos. Claro, este que me parece tú también lo habías elegido, ¿no? Correspondencia privada. No, no, no lo marqué ese. Marqué mujer que se disfrazaba de árbol. Ah, vale, vale, sí, ese también es de los que me agradan.
¿Tenés algún poema, más allá de que obviamente que te deben gustar todos, pero tenés algún poema que no te termine, o sea, como que, no que no termine de cerrar, pero que por ahí no te gusta tanto leerlo? ¿Te pasa? Sí, claro. Sí, sí, sí. En algunas ocasiones, que fíjate, en ocasiones cuando eso me pasa a mí, trato a veces de leerlos en festivales, porque a veces para mí la lectura Claro, en claro, voz alta es importante, la sonoridad. Entonces ya te escuchas y a veces ya le vas agarrando claro. otra melodía al poema. O definitivamente dices, no, este no me agrada para leerlo, ¿no? Y Y también hay tus favoritos, ¿no? Que claro, siempre sabes que en alguna mesa de lectura o festival sabes que lo vas a leer también. y dos cosas más que te quería preguntar. Bueno, una es, ¿tenés esos que por ahí la gente lee el libro y te dice, me encantó este, y te sorprenden porque por ahí vos ves que hay muchos mejores que ese? ¿Te ha pasado? Porque viste que Sí, a la gente le claro. dispara para cualquier lado. Y esto que decías de que cada uno tiene sus favoritos, eh, Sí, llega un punto que, digo, no hablando de este poemario, ¿no? Sino en cualquier poemario tuyo. ¿Te pasa, viste que te piden por ahí un poema llevándolo a colación como si fuera un músico? Se piden siempre el mismo tema y llega un punto que te cansa, te pasa eso, porque siempre, pero yo escribo, pero escribo narrativa. Entonces yo a veces digo, digamos, en la poesía, te piden siempre el mismo, es como, siempre el mismo poema, debe también tener lo suyo, ¿no? claro. Sí, claro, es como cuando, como dices, ¿no? En la cuestión musical, que a un artista le piden la misma canción. Entonces, ah, puede pasar, por ejemplo, a mí hay un poema que me gusta mucho que está publicado en Objetos Imaginarios, que es mi libro publicado antes que este libro que es Flechas que atraviesan la espesura de la noche. Y es un poema que habla acerca de volverte en la reencarnación de tu madre, ¿no? Pero es a través de Bien. la imagen de un vestido. Y a mí ese poema me gustaba muchísimo, pero lo empecé a leer en festivales y después, si había alguien entre el público que sí se acordaba o algún compañero y me decía, bueno, es que lee el de la historia de un vestido. Y ya después le empecé a perder como todo, Claro, no ese cariño, no, pero sí decía, bueno, es que siento que este poema ya va a estar muy, muy leído sí. y va a perder como esa esencia que le había dado cuando fue la escritura inicial del mismo. Puesto que Entonces, sí decís, puede llegar a pasar. porque sabes que yo entrevisto muchos escritores, muchos de narrativa y muchos de poesía, y a veces, por ejemplo, hablando con alguna poeta o algún poeta, van a leer, bueno, voy a leer este que no lo leo mucho. Y pasa eso, Claro. que por ahí terminan leyendo siempre más o menos los mismos, y cada tanto es, bueno, me ha pasado varias veces que te dicen, voy a leer este que no lo leí muchas veces, y claro, llega un punto que, claro, ya estás acostumbrado a leer siempre lo mismo, ¿no? ¿Querés Claro, leer uno más? claro. Sí, voy a leer este precisamente, Mujer que se disfraza de árbol. Perfecto. Quiero ser en este cuerpo un árbol. Quiero ser silencio de todos los cuerpos, otra especie, la voz, el ladrido a medianoche. Porque en este cuerpo soy una casa, un exilio. Quiero ser en este cuerpo un manual de cicatrices. Quiero ser en este cuerpo apenas yo, elijo este cuerpo y oler mi sangre. Muy bueno, muy bueno. Este libro en México, digamos, con otra editorial no está. No, todavía no, no, todavía no. Principalmente me gustaría, obviamente, la experiencia de publicarlo en Latinoamérica con Iberoamérica. Y ya después, yo creo que si el libro toma su rumbo, que eso es algo que puede llegar a pasar, ¿no? Pues si se publica en otra parte o si se publica nuevamente en México, pues estaría súper bien. Buenísimo. Para finalizar, Ingrid, de paso, bueno, vuelvo a decir que estoy hablando con Ingrid Bringas de su, bueno, entre otras cosas, ¿no? De su trayectoria, pero poemario Flechas que atraviesan la espesura de la noche, leo para nombres largos para no pifiar, que publicó con Iberoamérica. Bueno, quería preguntarte, por último, ¿qué proyectos tenés, más allá de este libro? ¿Estás trabajando en algún otro proyecto? Sí, tengo, bueno, actualmente soy
becaria del Centro de Escritores en Monterrey. Es bueno, el Centro de Escritores, para explicarles así muy rápidamente, es un programa de becarios en el que durante un año desarrollamos un proyecto literario. En mi caso, estoy desarrollando un proyecto que se titula Frontera Queer. Es sobre los migrantes, pero los migrantes de las disidencias sexuales. Entonces, pues ha sido un proyecto muy interesante de investigación, en conjunto con la poesía, algo que no me había adentrado nunca en mi vida porque pues no soy activista yo por los derechos de los migrantes ni los derechos humanos, entonces sí ha sido eh, pues un trabajo arduo y bueno, pues ya estoy a punto de terminar tanto el libro como la beca, se termina en enero y pues bueno, estoy en eso, estoy también escribiendo un nuevo poemario que yo creo que lo finalice a finales del año que viene y pues un poquito de todo, ¿no? También por acá tuvimos varios festivales ahora virtualmente y pues nada, haciendo de todo, inclusive a veces fugí apenas de jurado de un premio nacional de escritores de poetas jóvenes en Morelia y pues bueno, la cuestión literaria parece que, aunque sea virtualmente, no termina tampoco. Bueno, pero un montón de proyectos. Claro, sí, sí, Bueno, sí, eso es lo buenísimo. mejor. Y estás ahí, ya en enero terminás con la beca y bueno, y ya terminando, bueno, debe ser también interesante pero agotador porque es mucha investigación, ¿no? Así es, claro, sí, es mucha investigación y sobre todo empaparse pues sobre todo de relatos, de experiencias de terceras personas, de contactar activistas, de contactar personas que han vivido muchísimo más de cerca esta experiencia de la migración, sobre todo aquí porque Monterrey es una ciudad, es un estado del país que estamos muy cerca de la frontera con Estados Unidos, estamos a unas 3, 4 horas, pero bueno, hay otras ciudades que están mucho más cercanas como Tijuana, que está prácticamente, pues de hecho, el mar y Tijuana lo divide precisamente el muro, ¿no? Para poder cruzar. Entonces, sí, hay historias muy fuertes, muy interesantes y que normalmente, obviamente, se relata siempre la situación pues de niños, de adolescentes, de mujeres, de hombres que tratan de cruzar la frontera, pero sí hay cuestiones que se han olvidado mucho, pues como la comunidad LGBT, o sea, ¿qué pasa con esas disidencias, no? Que tratan de cruzar, porque nada más es esta discriminación por ser latinoamericano o sudamericano, pero además ser migrante y después si La, eres una persona la suma transexual o súmale si eres gay, entonces es como una triple discriminación y sí ha sido todo, ha sido una recolección interesante de testimonios y de cuestiones para conformar el poema y darle como esa estructura, esa alma. bueno, ya falta poquito. Bueno, para mí fue un placer. Te agradezco muchísimo estar acá en Entrevidas. Una charla que me encantó conocerte. Gracias. Mil gracias y bueno, seguimos en contacto. Y espero que vengas por acá pronto, por Argentina. Claro, por supuesto, y pues nada, ya estamos en contacto, entonces, pues nada más en cuanto esto pase un poco y pueda estar por allá, pues me dará muchísimo gusto verlos y reunirnos y pues celebrar, ¿no? Sí, sí, seguramente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mauro. Un beso grande. Chao, Ingrid. Chao.